Kiev es una ciudad vibrante que tiene un intenso pasado. Cuando la revolución comunista asoló la nación, hubo un intento sistemático de eliminar la creencia en Cristo. A veces uno se pregunta cuántos cambios habrán de producirse aún en este mundo nuestro. Hace menos de una generación, casi una tercera parte del globo estaba escondida detrás de lo que algunos llamaban la cortina de hierro, bajo el control del Imperio Soviético. La religión era reprimida e incluso perseguida. Pero en la década de los 80 y 90 todo cambió. Quédate con nosotros porque en un momento vamos a visitar un lugar donde un movimiento cristiano milenario está volviendo a la vida de una manera notable. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. La ciudad de Kiev es una de las ciudades más maravillosas del mundo. Como capital de Ucrania, carga sobre sí más de 1500 años de historia. La leyenda dice que 3 hermanos, Kirill, Shek y Koriv, junto con su hermana Libet, colonizaron esta zona en algún momento del siglo VI. Mientras remaban río abajo, buscando un lugar para establecerse, la hermana señaló un lugar que consideró apropiado y cada uno de los hermanos colonizó una colina distinta. Al poco tiempo, una ciudad crecía en aquel valle rodeado de colinas y le dieron el nombre del hermano mayor, Kiev. Hasta el día de hoy, hay 3 colinas en la ciudad de Kiev que llevan los nombres de los 3 hermanos. Esta hermosa ciudad, que tiene algo así como 3 millones de habitantes, es una sorprendente mezcla de lo antiguo con lo moderno. Hay iglesias de cúpulas doradas junto a modernos centros comerciales que comenzaron a aparecer por toda la ciudad después del colapso del comunismo. Esta ciudad tiene raíces históricas, ancestrales, que se combinan con un moderno optimismo por el futuro. En el mundo occidental, no escuchábamos mucho acerca de la ciudad de Kiev, al menos yo no lo hice en mi juventud. Aprendimos que esta región es la que llamaban el granero de la Unión Soviética, y las imágenes que tenía de este país en mis años de estudiante se basaban en fotografías en blanco y negro de trigales y graneros. Y no teníamos mucho más información de primera fuente sobre la vida en Kiev, porque durante la Guerra Fría no eran muchos los occidentales que se iban de vacaciones a Ucrania. Hubo un tiempo en el que ese país estuvo casi completamente cerrado para los extranjeros y no se podía ingresar en él sin una invitación extendida desde el interior. Todo eso ha cambiado en la actualidad. Pero en aquella época, al igual que Moscú y San Petersburgo, Kiev era un poderoso símbolo del régimen comunista. En Occidente, nuestras impresiones de esa ciudad siempre estaban teñidas por tonos de gris oscuro bajo la sombra de hombres como Lenin y Stalin. Sin embargo, quienes vengan a esta ciudad de visita encontrarán una historia distinta. Claro que los inviernos son largos y los rostros de algunos de los ciudadanos narran la historia de muchos años de dificultades, pero hay algo en esta fascinante ciudad y su gente que cautiva al visitante. Una guía de viajes dice así: disfrutar Kiev significa también disfrutar a los que viven en Kiev, porque pocas ciudades en el mundo pueden definirse por las personas que la llaman su hogar. Nada podría ser más exacto. A medida que Kiev va estableciendo su nueva identidad después del comunismo, la gente que vive aquí es su mayor activo. Han sobrevivido a las circunstancias más duras que puede presentar la vida y, sin embargo, el espíritu colectivo permanece inquebrantable. Tomemos, por ejemplo, la terrible persecución que este pueblo padeció bajo José Stalin. Muchos estamos familiarizados, de alguna manera, con el terrible reinado del régimen de Stalin.
ya sea por las páginas de nuestros libros de historia o en el colegio, o por los noticieros de esas épocas. En los años 30, Stalin llevó a la Unión Soviética a la colectivización por la fuerza. Todos los que se le oponían tenían que sufrir las terribles consecuencias, desde la poco frecuente confiscación de sus propiedades a la mucho más común pena de muerte. Fue un reino de terror que asoló Ucrania devastadoramente. Y cuando los ucranianos trataron de resistir a Stalin, éste los enfrentó con una hambruna provocada deliberadamente. Les exigió cantidades tan grandes en la producción de granos que nadie pudo cumplir y, como resultado, el pueblo ucraniano quedó con muy poco para comer. Al que encontraban almacenando granos, le aplicaban la pena de muerte. Y el hambre fue tan severa que se sospechaba de todo el que tenía aspecto saludable que estaba acumulando granos. Stalin tenía agentes apostados en toda la ciudad de Kiev con el cometido de identificar a los que se resistían a sus exigencias. Y al final, más de 7 millones de ucranianos murieron. Y para empeorar las cosas, Stalin comenzó a perseguir a los intelectuales y a los dirigentes populares. Nada lo detendría en sus esfuerzos por aplastar el nacionalismo ucraniano. Pero al final de cuentas, Stalin está muerto y el pueblo ucraniano aún está allí. ¿Sabes? Quizás una de las cosas que le da una identidad tan fuerte a ese pueblo maravilloso son sus fuertes lazos con la religión cristiana. Las raíces del cristianismo se han introducido muy profundamente en ese país. Y ya viene esto de los tiempos antiguos de la conversión de Vladimir el Grande, justo antes del comienzo del anterior milenio. Todo sucedió por la ubicación estratégica de Kiev entre los escandinavos del norte y el cristianismo bizantino de Constantinopla en el sur. Los vikingos no querían navegar rodeando todo el continente europeo para llegar hasta las riquezas del Imperio Romano de Oriente. Entonces abrieron camino a través de Ucrania. El río Dnieper, que corre atravesando la ciudad de Kiev, era parte importante de esa ruta comercial y la ciudad creció hasta convertirse en un importante centro de comercio. Para que te des una idea, esta ciudad llegó a ser más grande e influyente que Londres en Inglaterra. Esta ruta comercial puso al gran príncipe en contacto regular con el cristianismo oriental y en cierto momento parece que ayudó a sofocar la rebelión que se estaba gestando en el Imperio bizantino. La historia dice que el emperador quedó tan agradecido que le prometió a Vladimir entregarle la mano de su hija con la condición de que se convirtiera al cristianismo. Bien, esa fue una decisión muy fácil para Vladimir, y no solo porque pensara que la hija del emperador fuera hermosa, sino porque había estado considerando que esos países que profesaban la adoración a Dios solían tener mejor vida que los países que no lo hacían. Y después de examinar las otras dos grandes religiones monoteístas, decidió que el mejor curso de acción para su pueblo era el cristianismo. Entonces, en el 998 después de Cristo fue bautizado. No solo se bautizó el príncipe, también lo hizo la mayoría de la ciudad. Y se cuenta que cuando Vladimir trajo a su nueva esposa a Kiev, hizo el anuncio público de que su pueblo sería cristiano de ahí en más. En una marcha que nos hace acordar de cuando Constantino hizo marchar al ejército romano a través del Tíber, Vladimir hizo que el pueblo de Kiev marchara hacia el río Dnieper para bautizarse en masa. Bueno, en realidad, el cristianismo había llegado a Ucrania un tiempo antes que el príncipe Vladimir, pero su conversión fue el catalizador que estableció el evangelio de Cristo en esa ciudad. Desde el momento del bautismo de Vladimir, el cristianismo ha sido la religión prevaleciente. Los viejos ídolos paganos y sus lugares de culto fueron destruidos y en su lugar se construyeron iglesias cristianas. Por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía data de esa época, aún en pie como la referencia más visible en el centro de la ciudad, fue construida hace 1 milenio por el príncipe Yaroslav. La edificó como una muestra de gratitud a Dios, luego de repeler a un ejército invasor. Lamentablemente, con el paso de los siglos, esta estructura ha sufrido muchos daños,
particularmente cuando los mongoles la atacaron en el año 1240. En años posteriores recibió tantos daños de manos de otros invasores que allá por el 1600 estaba completamente en ruinas. La estructura que podemos ver hoy es el resultado de una reconstrucción hecha por el zar Pedro el Grande en el siglo XVIII y se yergue como un silencioso testimonio de que el cristianismo hizo su ingreso en Kiev varios siglos atrás. Cuando la Rusia comunista del siglo XX trató de desmantelar sistemáticamente la fe cristiana, las historias de Jesús ya habían estado circulando en esa ciudad por casi 1500 años. Las raíces del cristianismo estaban echadas tan profundamente que no fue fácil borrar los recuerdos de la gente. Otro sitio religioso de importancia en esa ciudad es el monasterio de las cavernas, que es considerado patrimonio de la humanidad. Data de un milenio atrás y su historia es fascinante. Allá por el siglo XI existía un monje que había decidido vivir en las cavernas, en esas cavernas que hay en los alrededores de Kiev, y antes de mucho, 3 monjes más decidieron seguirlo. También comenzaron a sepultar sus muertos debajo de la superficie. Y descubrieron algo notable: los cuerpos sepultados en las cavernas no se descomponían. 1000 años más tarde, los cuerpos todavía están allí. A su debido momento, algunos de los cuerpos fueron exhibidos públicamente como reliquias religiosas y sobre el terreno se construyó una catedral. Y durante el reinado de Pedro el Grande, el mismo que había reconstruido la catedral de Santa Sofía, las cavernas se convirtieron en un importante lugar de peregrinaje. Aún sigue siendo un importante lugar de peregrinación y miles de personas la visitan cada año. Si no eres claustrofóbico y no te importa gastar unas monedas comprando una vela de cera para alumbrar el camino, todavía puedes visitar un yacimiento religioso que se ha mantenido durante 1000 años como testigo de la incursión del cristianismo en esa ciudad estratégica. Hay pocos lugares que puedan darnos una mejor comprensión de la religiosidad ortodoxa como es la ciudad de Kiev. Bueno, cuando la revolución comunista arrasó la ex Unión Soviética, hubo un plan sistemático para eliminar el cristianismo de la mente del pueblo. Lugares como el monasterio de las cavernas fueron tomados por el Estado para convertirlos en museos. A los niños en la edad escolar se les enseñó que el hombre es capaz de resolver sus propios problemas y que era una tontería continuar creyendo en Dios en la era de la ciencia y la tecnología. Pero el cristianismo había echado raíces muy profundas en ese país y no sería fácil vencerlo. Sabes que después que experimentamos el amor de Dios, es difícil que alguien pueda convencernos de darle la espalda por completo. A pesar de décadas de opresión sistemática, la fe cristiana ha sobrevivido de forma notable en esa ciudad. A veces gracias a pequeños milagros como la decisión de Stalin de preservar Santa Sofía cuando ordenaba la destrucción de otros emplazamientos religiosos. El Centro Internacional de Cultura y Artes, por ejemplo, se construyó sobre lo que antiguamente fue un centro importante de actividades de la KGB durante la Guerra Fría. Algunos estiman que unas 2000 personas fueron torturadas o ejecutadas por la KGB en las salas secretas de este edificio. A veces los motivos para desembarazarse de las personas eran políticos, pero muchos eran eliminados por cuestiones religiosas. El régimen comunista creía que la religión cristiana era la antítesis de los objetivos del comunismo y los que la profesaban en aquellos años oscuros fueron considerados como un peligro para el Estado. Muchas personas fueron martirizadas por causa de Cristo aquí en este lugar, en este mismo lugar. Esto es muy interesante. En este mismo lugar, escucha bien, Nikita Khrushchev dio un encendido discurso en el que afirmó que la religión cristiana desaparecería. Cuando los ideales del comunismo lleguen a todo el mundo, dijo, la religión cristiana no será más que un pálido recuerdo del pasado. Dijo que iban a dejar algún viejo sacerdote a mano solo para que el pueblo pudiera ver qué aspecto tenía un cristiano y se diera cuenta de la tontería que había sido el cristianismo. El sacerdote iba a quedar
como una pieza en un museo. Bien, esa amenaza fue proferida por incontables personas desde la fundación del cristianismo y hasta la fecha. Todos los que osaron hacer esa predicción yacen en la tumba, mientras que las verdades de la religión cristiana continúan atravesando el mundo. Pienso en personas como Voltaire, quien dijo que iba a desmantelar con una sola mano lo que había comenzado un hombre y sus 12 discípulos, y que destruiría la fe en la palabra de Dios. Pero resulta que no mucho después de su muerte, su casa era usada como uno de los mayores depósitos de Biblias de toda Europa. Lo mismo ocurrió con la descarada predicción de Khrushchev. Aquel gran ruso ahora descansa en su tumba y Dios está haciendo algo notable en el mismo lugar en el que él hizo su predicción. El equipo de Está Escrito, con el pastor Mark Finley, tuvieron el privilegio de predicar desde ese auditorio para proclamar el Evangelio de Jesucristo vía satélite a toda la ex Unión Soviética, a personas hambrientas por la verdad, desde la misma plataforma donde Khrushchev declaró que la religión cristiana desaparecería del mapa. Desde este auditorio se envió una señal a un satélite que está muy alto en la atmósfera terrestre, y desde allí se reenvió a más de 1,500 sitios con traducción simultánea a 4 idiomas. Este es el mayor alcance del mensaje cristiano en la historia de la ex Unión Soviética. Junto a todas las pruebas históricas de que el cristianismo tenía firmes raíces en este lugar antes que los comunistas llegaran al poder, esta es una nueva esperanza, una nueva fe y una nueva vida para millones de creyentes. Todo a lo largo del que solía ser uno de los mayores bastiones del ateísmo en el mundo, la gente está bebiendo las buenas nuevas de Jesucristo, demostrando que el poder de Cristo es más duradero que cualquier sistema humano. Una semilla que fue plantada aquí, en Kiev, 1000 años atrás, está dando sus frutos hoy. Esa semilla de cristiandad fue enterrada en el suelo ucraniano, pero hoy el corazón de Ucrania anhela la verdad, anhela a Jesús. Hoy esa semilla ha florecido y ha fructificado. Los ucranianos vienen para conocer a Jesús, vienen para descubrir la verdad en su palabra con corazones dispuestos y abiertos, corazones que tienen hambre de Dios, corazones que tienen hambre de su palabra y están abiertos al Evangelio de Cristo. Déjame contarte algunos milagros como ejemplo. En un país que no podemos nombrar, las autoridades políticas le dijeron a uno de nuestros dirigentes cristianos de allí: si hubiéramos podido detenerlos, lo hubiésemos hecho. Si hubiéramos podido evitar esa señal, lo hubiésemos hecho. Pero nunca pensamos que una iglesia cristiana fuera capaz de realizar ese tipo de transmisión. Ahora lo están haciendo y no tenemos ley en nuestra Constitución que pueda prohibirlo, así que no tenemos más remedio que permitirlo. ¡Qué testimonio de la gracia de Dios! ¡Qué testimonio de la capacidad de Dios para obrar milagros! Nos impresionó un niño de 10 años de edad que no tenía antecedentes cristianos. Él viajaba todos los días en el subterráneo solito. Su madre trabajaba, su padre estaba en la prisión y él venía para abrir la palabra de Dios. Otro ejemplo, un anciano de 87 años que se acercó a decirnos: quiero seguir a Jesús hasta el fin. Vemos cómo Dios obra milagros. El mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis, que el Evangelio iría a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se está cumpliendo por intermedio de Está Escrito televisión con el evangelismo satelital. Estamos haciendo que el mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Dios ha abierto puertas y estamos entrando con ella con toda solemnidad y con toda humildad. ¿Sabes que aunque todavía hay personas que recuerdan cómo era ser cristiano en secreto durante los años de la opresión, lo más emocionante es el número de personas que están descubriendo a Cristo por primera vez? Nunca escucharon mencionar su nombre en actos públicos, ni escucharon hablar de la fe cristiana en la escuela, exceptuando las veces que se la ridiculizaba. Sus padres y sus madres no les enseñaron acerca de Jesús, ni les leyeron historias de la Biblia. Peor aún, jamás tuvieron una Biblia en sus hogares.
Pero ahora el muro se ha derrumbado y los vientos de libertad han estado soplando a lo largo y a lo ancho del país durante más de una década y media. El Dios del cielo está llamando a sus hijos e hijas de esta ciudad, donde alguna vez el evangelio estuvo prohibido. Como ministro debo decirte que en lo personal, lo que ha estado sucediendo en Ucrania no puede menos que emocionarme. Y sabes, tú también puedes ser parte del sueño de Dios. Tú puedes ayudar para que estos proyectos sean una realidad, para que el evangelio llegue a cada uno de los países y a cada persona que no ha escuchado las buenas nuevas. Sabes, me recuerda el cumplimiento dramático de la profecía bíblica. Escucha lo que escribió el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento hace más de 2600 años. En Habacuc, capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Amigos, estamos viviendo este momento cuando el profeta lo vio en visión. Es más, aún si 20 años atrás les hubieses preguntado a los cristianos de Kiev si pensaban que el evangelio de Jesús triunfaría en esa ciudad durante el transcurso de sus vidas, pocos se hubieran atrevido a soñarlo. Pero ahora pueden verlo. La ciudad de Kiev no solo está reviviendo para Cristo, sino que se ha convertido en un faro de esperanza para todo el mundo soviético. Es una pieza de evidencia clave de que estamos viviendo en el umbral del regreso de Cristo. En el discurso a sus discípulos en el Monte de los Olivos, les dijo que las buenas nuevas del Evangelio deberían llegar a todas las naciones antes de su regreso. Algo que parecía humanamente imposible hasta hace pocos años. El mensaje está siendo transmitido a todo el planeta en menos de un par de segundos. Alabado sea el Señor. Cientos de miles de personas se conectan con un predicador que les puede hablar en completa libertad noche tras noche. Amigo y amiga, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que el muro de Berlín cayó? Además de las razones políticas y económicas, ¿crees posible que el corazón de Dios estuviera sangrando por sus hijos que estaban sepultados en uno de los regímenes más opresivos de la historia? ¿Es posible que Dios haya decidido que este sea el tiempo de la terminación de la obra del Evangelio alrededor del globo y que la cortina de hierro se estuviera interponiendo en su camino? Escucha una importante profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mirando hacia el futuro, Juan vio un día cuando el evangelio eterno finalmente sería llevado a toda la tierra. Todas las naciones lo oirían, incluyendo naciones en las que sistemáticamente habían tratado de silenciarlo. Las fronteras nacionales y los idiomas ya no serán una barrera. El evangelio sería llevado por los aires en un instante y los ángeles se apresurarían para hacer que eso sucediera. No se me ocurre que pudiera haber un mejor tiempo para vivir como cristiano que este. El Espíritu de Dios se está moviendo en forma poderosa, abriendo las fronteras de las naciones y los corazones de los pueblos en todo el mundo. Hemos sido testigos de milagros asombrosos en casi cada continente de la tierra. Y ahora las naciones que fueron símbolos del ateísmo se están convirtiendo en torres de fe en un mundo que espera la venida de Jesús. Y al caminar por las calles de Kiev, se pueden ver dos cosas en los rostros de las personas. Algunos tienen profundas huellas de preocupación y la mirada angustiada de quienes han vivido una vida que pocos en el mundo occidental pueden imaginar. Su país era oprimido y sus vidas eran duras. Pasaron hambre aunque vivían en una de las naciones más fértiles de la tierra. Estuvieron bajo ese yugo durante 3 generaciones. Los inviernos eran hostiles, el trabajo era agotador y para muchos una botella de vodka era la única vía de escape. Pero hoy, muchos de esos rostros tienen un nuevo aspecto. Hay sonrisas reveladoras,
Una nueva alegría se enciende en las miradas. Están encontrando esperanza en un Dios que ha estado tocando esa nación durante mucho, mucho tiempo. Han descubierto al Dios que les hizo una promesa, la promesa maravillosa de San Mateo capítulo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabes, quiero hacerte una pregunta. Mientras nos escuchabas hablar de la nueva vida que Dios le está dando al pueblo de Kiev, ¿tu corazón sintió el deseo de algo mejor? ¿Tuviste la sensación de que te estás perdiendo de algo importante en tu vida? ¿O quizá comenzaste a sentir que los problemas de la vida se están tornando demasiado grandes como para que puedas manejarlos? No importa cuán graves sean tus problemas, no importa cuán intensa sea la opresión, nada es demasiado para Dios. La Biblia dice que Dios ha plantado la eternidad en tu corazón. Nunca lo olvides. Eso quiere decir que no importa lo que hayas tenido que enfrentar, no importa lo que hayas debido atravesar, y tampoco importa lo que hayas hecho, en el fondo todos tenemos la incómoda sensación de que Él nos falta. Hoy, la mano herida de Cristo se extiende hacia ti. En medio de las turbulencias de tu vida, Él allí está y te promete desarrollar nuevas esperanzas. ¿Por qué no aceptas su invitación ahora mismo, mientras oramos? Padre Celestial, le hace bien a nuestros corazones ver lo que tú estás haciendo alrededor del globo. Has demostrado vez tras vez que nada es demasiado difícil para ti. Por eso hoy, con nuestras cabezas inclinadas, queremos pedirte que llenes nuestras vidas de esa misma renovadora esperanza que hemos visto en lugares como Kiev. Oh Padre, enciende nuestros corazones, llénanos de tu amor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.